Bienvenidos a Besos de Terciopelo, donde la poesía será la única protagonista, porque nos acaricia besando las sensaciones y cosquillea en la mente para despabilarla, para despertar tus límites y enfrentar tus miedos, para avivar el fuego que cada uno lleva por dentro. Mi nombre es Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, Argentina, y soy la conductora y creadora de este programa llamado Besos de Terciopelo, dedicado especialmente a la poesía y a todos los géneros literarios. ¿Qué es para mí la poesía? La poesía es la vida misma. Su voz llega desde cualquier parte del universo para tocarnos, para acariciarnos, para despertarnos, para hacernos ver la realidad, para darnos momentos placenteros, para hacer vivos los sentimientos. Poesía es todo, cada instante de nuestra vida está pincelado con poesía. Es un beso dado bajo la lluvia. Es un abrazo entre hermanos que hace tiempo no se ven. Es la mirada cómplice entre amigos. Es ver el nacimiento de un niño. Es la ternura de los ojos de una madre. Son las lágrimas de tristeza por un ser que ha partido. Poesía, poesía, poesía es lo que nos congrega y nos da ese hálito de vida. Nos da esperanza, nos da fuerza para continuar. Sin la poesía nos faltaría ese toque de magia que necesitamos para seguir de pie en esta realidad tan dura. Poesía también es el grito desesperado de un derecho que fue enmudecido. Es el pedido de auxilio de alguien que lo está necesitando. Es la fuerza natural que desde las entrañas se explaya a través de las letras. Es ese secreto que estaba muy bien guardado y que se atreve a asomarse nadando en renglones de tinta. Poesía es llevar de la mano a un niño cuando recién está dando sus primeros pasos. Es levantar del suelo un pájaro herido y tratar de reanimarlo. Es la canción que despierta en madrugada, entre medio de un susurro en los oídos. Es música de violines, con solo escuchar una voz. Poesía es ese arrebato en medio de la noche con el ser que amas. Es esa chispa que reaviva y que enciende todo el fuego. Eso es para mí la poesía. Demos comienzo al programa.
Hoy continuamos con la poesía y novela gótica. Me quedó mucho material que daba para hacer este segundo programa y posiblemente un tercer programa, porque hay autores y hay mucho texto para compartir. Así que espero que sea del agrado de todos ustedes. Está hecho todo con mucho amor y dedicación. El gótico, como género narrativo, se sitúa desde 1764 hasta 1820, cuando Charles Robert Maturin publica su novela Melmoth, The Wanderer. Durante este periodo se publican también las novelas de Anne Radcliffe, William Beckford, William Godwin, M. G. Lewis y la poesía romántica de corte de influencia gótica de Lord Byron, Samuel Taylor Coleridge, Percy Bysshe Shelley y John Keats. Las novelas de Radcliffe dan paso al estudio de lo que la crítica llamó posteriormente el gótico femenino. Radcliffe habla de dos sentimientos opuestos, el horror y el terror. El horror se presenta en la narrativa de modo gráfico y directo para producir en el lector repulsión y espanto. El terror, por su parte, genera aprensión y temor. Según lo define Radcliffe, se vincula con la teoría estética de lo sublime, como lo describe Edmund Burke en Philosophical Enquiry into the Origin of Our Ideas of the Sublime and Beautiful, 1757. Lo sublime, como el terror, produce una sensación de asombro o sobrecogimiento, de miedo y admiración ante un mundo o una experiencia, como la muerte, que no es comprensible de modo racional para el humano. Estas ideas de lo sublime caracterizan el período romántico. Se presenta el héroe como un sujeto que posee una particular sensibilidad artística y que privilegia lo excéntrico, la libertad individual y la relación con la naturaleza. El espacio sombrío y sublime, plasmado en todo lo gótico, se convierte en un reflejo del conflicto interior, mental y emocional del héroe romántico. El villano, en lo gótico, es el sujeto incomprendido e inadaptado. Es un rebelde, una víctima de un mundo en cambio. A esta época pertenece la novela Frankenstein, de Mary Shelley. Para David Panther y Glenys Byron, los monstruos góticos, ya sean sobrenaturales como zombies, vampiros, sujetos verosímiles y moralmente problemáticos, como los asesinos seriales, se definen como criaturas o formas híbridas ubicadas en la marginalidad de la cultura. Estos alternan y perturban los sistemas. La mera existencia del monstruo, por lo tanto, contribuye con la construcción como con el desafío de los parámetros de lo normal o lo aceptable. En tanto éste se ubica o es expulsado a los márgenes de la sociedad y de la cultura. El monstruo funciona como una forma de lo grotesco y abyecto, según lo define Julia Kristeva. El monstruo representa ante todo transgresión, liminalidad e hibridez. Se puede entender la monstruosidad como otra de las características del gótico que, junto con el horror, el terror y lo sublime, supone la presencia de mundos inestables y generalmente aterradores.
Para el escritor de ficción fantástica Lovecraft, el miedo es la condición primordial en la literatura de horror sobrenatural. Sin embargo, no solo lo desconocido, como serían algunas manifestaciones de monstruosidad, produce miedo, sino que lo familiar también es una fuente de terrores perturbadores, según lo explicó Sigmund Freud en su ensayo Das Unheimliche en 1919. Para Freud, el origen del miedo es lo siniestro u ominoso, es decir, lo cotidiano, que se vuelve extraño y retorna a nuestro mundo de modo acechante. Esta característica del gótico se puede presentar en múltiples formas que incluyen, como describen Andrew Bennett y Nicholas Royle, la repetición, las conciencias extrañas, la incertidumbre sobre la identidad sexual, la telepatía, el silencio, el animismo o el antropoformismo, el automatismo, el miedo a ser enterrado vivo y finalmente la muerte. El monstruo es una manifestación física y moral de algunas de estas expresiones de lo siniestro, ya que este, como ocurre con el automatismo o la incertidumbre sobre la identidad sexual, siempre rechaza una categorización fija y se refiere a algo más allá de sí mismo. No obstante, no solo los monstruos son criaturas terroríficas que amenazan, sino que los fantasmas son también espectros que amenazan aquello que retorna y transgrede las fronteras entre la realidad física y psicológica, así como la representación del tiempo y espacio, de la vida y de la muerte. Lo gótico es un discurso que oscila entre dos sistemas de verdad que organizan a la sociedad, la ciencia y la religión, que entran en disputa a partir de la modernidad y que intentan dar explicaciones de lo desconocido desde diferentes frentes. Esta es también una de las formas en que se manifiesta la hibridez en el gótico, en el cruce y enfrentamiento de estos paradigmas. Al final del siglo XIX, el gótico pasa a una especie de domesticación, según Pinter y Byron, de espacios y de temas que definen y que caracterizan. A partir de ese momento, la narrativa se distancia de los lugares lejanos y exóticos que habían propuesto Walpole, Lewis y Radcliffe, y comienzan a representarse en ciudades modernas e industriales. El nuevo lugar de lo gótico son espacios laberínticos, arruinados, sucios, oscuros, violentos, corruptos, donde se esconden todo tipo de crímenes perpetrados por asesinos seriales, por locos o simplemente delincuentes. Esta representación del gótico, la casa familiar, el espacio de la burguesía, es también un nuevo escenario de lo monstruoso, siniestro, transgresor. Locuras, asesinato, incesto, violación de mujeres, sujetos, las herencias malditas y secretos de familia, o incluso la presencia de lo fantasmagórico. Y los dobles son algunos de los elementos más recurrentes en los subgéneros o derivados del gótico que nacen en Europa y Estados Unidos hacia el final del siglo XIX.
Hasta es posible convertirse en amantes de los sufrimientos. He oído decir que hay hombres que han viajado a países donde todos los días podían presenciar ejecuciones terribles, a fin de obtener esa excitación que la contemplación de los sufrimientos nunca deja de proporcionar, desde el espectáculo de una tragedia o de una hoguera hasta las contorsiones del más vil de los reptiles al que podrá infligir una tortura y sentir que esa tortura dimana de nuestro poder. Es un sentimiento del que no podemos despojarnos nunca, un triunfo sobre aquellos a los que el sufrimiento ha puesto por debajo de nosotros. Lo calificaréis de crueldad, en cambio yo lo llamaría curiosidad, la misma que empuja a miles de personas a asistir a una tragedia y a hacer que la mujer más delicada disfrute con las lamentaciones y agonías. Mientras iba hablando, Melmoth se arrojó sobre un parterre de jacintos y tulipanes. «Oh, vais a estropear mis flores», gritó Isidora. «Os ruego que me perdonéis, es mi vocación», dijo Melmoth, mientras se deleitaba contemplando las flores aplastadas y, con una mirada siniestra, lanzaba a Isidora una sonrisa burlona. Melmoth, el errabundo, es una novela del escritor irlandés Charles Maturin, con la cual se da por culminada la tradición de la novela gótica de terror clásica. Esta novela lleva a la cima la representación de la concepción gótica. Su protagonista, Melmoth, es una especie de Fausto y Mefistófeles. Después de haber sellado un pacto con el diablo, logra que su vida se prolongue indefinidamente, lo cual lo convierte en un ser cuyo tormento no tiene fin. Y solo se va a liberar cuando encuentre a alguien dispuesto a asumir ese destino. Su errancia lo conduce a los lugares más siniestros creados por los hombres, cárceles, manicomios, tribunales de la Inquisición. Melmoth, el errabundo, se erige como un monumento a una visión infernal del destino humano, en el que solo existe un acto eternamente repetido, el descenso y hundimiento en el abismo.
tan censurada, siempre regreso a los viejos sentimientos que nacieron conmigo. Abandono la búsqueda agitada de riquezas, los vanos sueños que nunca ocurrirán. Ya no busco más la región de las sombras, monótona se expande su estéril vastedad, y legión tras legión se alza en mis visiones, y me acercan, qué extraño, el mundo irreal. Caminaré, mas no sobre viejas huellas heroicas, no por los senderos de la alta moralidad y no entre rostros inciertos, nebulosas formas del rancio pasado. Caminaré a donde mi naturaleza me lleve, pues me humillaría elegir otro guía. Allí donde pastan entre lechos los grises rebaños, allí a la montaña donde brama el viento salvaje. ¿Qué importantes secretos revelan los montes solitarios? Gloria y afición inenarrables. La tierra al despertar el corazón humano une ambos mundos, el cielo y el infierno. La poesía de Emily Brontë nos muestra a una muchacha que se deja llevar por la nostalgia, el silencio, lo profundo, la meditación, el descubrir otros mundos, la fantasía, voces que aparecían, entrar dentro de un mundo místico. En la época en que vivía Emily, en el año 1800, las mujeres ocupaban un lugar secundario y no quedaba bien a los ojos de nadie que escribieran, entonces usaban un seudónimo. La imaginación de Emily era desbordante y era diferente al resto de sus hermanos. Su infancia transcurrió entre la realidad y sus mundos. Su poesía se caracteriza por estar enfocada hacia el espíritu, hacia lo interior. Tenía una personalidad muy introvertida, entonces, a través de la poesía, encontraba su liberación. Ella no encajaba con la gente de su época, vivía un mundo paralelo. Su legado literario, en poesía y en novela, hace que se la considere especial en la literatura inglesa. El monte de las almas. Gustavo Adolfo Bécquer. La noche de difuntos me despertó a no sé qué hora. El doble de las campanas, su tañido monótono y eterno, me trajo a las mientes esta tradición que oí hace poco en Soria. Intenté dormir de nuevo. Imposible. Una vez aguijoneada, la imaginación es un caballo que se desboca y al que no sirve tirarle de la rienda. Por pasar el rato, me decidí a escribirla, como en efecto lo hice. Yo no la oí en el mismo lugar en que acaeció, y la he escrito volviendo algunas veces la cabeza con miedo cuando sentía crujir los cristales de mi balcón estremecidos por el aire frío de la noche. Sea de ello lo que quiera, ahí va como el caballo de copas. Atad los perros, haced la señal con las trompas para que se reúnan los cazadores y demos la vuelta a la ciudad.
La noche se acerca. Es día de todos los santos y estamos en el monte de las ánimas. Tan pronto a ser otro día no dejara yo de concluir con ese rebaño de lobos que las nieves del Moncayo han arrojado de sus madrigueras, pero hoy es imposible. Dentro de poco sonará la oración en los templarios y las ánimas de los difuntos comenzarán a tañer su campaña en la capilla del monte. En esa capilla ruinosa. Va, ¿quieres asustarme? No, hermosa prima, tú ignoras cuánto sucede en este país, porque aún no hace un año que has venido a él desde muy lejos. Refrena tu yegua, yo también pondré la mía al paso, y mientras dure el camino, te contaré la historia. Los pajes se reunieron en alegres y bulliciosos grupos. Los condes de Borges y de Alcudiel montaron en sus magníficos caballos y todos juntos siguieron a sus hijos Beatriz y Alonso, que precedían la comitiva a bastante distancia. Mientras duraba el camino, Alonso narró en estos términos la prometida historia. Ese monte que hoy llaman de las ánimas pertenecía a los templarios, cuyo convento ves allí, a la margen del río. Los templarios eran guerreros y religiosos a la vez. Conquistada Soria a los árabes, el rey los hizo venir de lejanas tierras para defender la ciudad por la parte del puente, haciendo en ello notable agravio a sus nobles de Castilla, que así hubieran sabido solos defenderla como solos la conquistaron. Entre los caballeros de la nueva y poderosa orden y los hidalgos de la ciudad fermentó por algunos años y estalló al fin un odio profundo. Los primeros tenían acotado ese monte donde reservaban caza abundante para satisfacer sus necesidades y contribuir a sus placeres. Los segundos determinaron organizar una gran batida en el coto, a pesar de las severas prohibiciones de los clérigos, con espuelas, como llamaban a sus enemigos. Cundió la voz del reto, y nada fue parte a detener a los unos en su manía de cazar y a los otros en su empeño de estorbarlo. La proyectada expedición se llevó a cabo. No se acordaron de ella las fieras. Antes la tendrían presente tantas madres como arrastraron sendos lutos por sus hijos. Aquello no fue una cacería, fue una batalla espantosa. El monte quedó sembrado de cadáveres. Los lobos, a quienes se quiso exterminar, tuvieron un sangriento festín. Por último, intervino la autoridad del rey. El monte, maldita ocasión de tantas desgracias, se declaró abandonado, y la capilla de los religiosos, situada en el mismo monte y en cuyo atrio se enterraron juntos amigos y enemigos, comenzó a arruinarse. Desde entonces, dicen que cuando llega la noche de difuntos, se oye doblar sola la campana de la capilla y que las ánimas de los muertos, envueltas en jirones de sus sudarios, corren como en una cacería fantástica por entre las breñas y los zarzales. Los ciervos braman espantados, los lobos aúllan, las culebras dan horrorosos silbidos, y al otro día se han visto impresas en la nieve las huellas de los descarnados pies de los esqueletos. Por eso en Soria le llamamos el Monte de las Ánimas, y por eso he querido salir de él antes que cierre la noche. La relación de Alonso concluyó justamente cuando los dos jóvenes llegaban al extremo del puente que da paso a la ciudad por aquel lado.
Allí esperaron al resto de la comitiva, la cual, después de incorporársele los dos jinetes, se perdió por entre las estrechas y oscuras calles de Soria. Los servidores acababan de levantar los manteles. La alta chimenea gótica del palacio de los condes de Alcudiel despedía un vivo resplandor, iluminando algunos grupos de damas y caballeros que alrededor de la lumbre conversaban familiarmente. Y el viento azotaba los emplomados vidrios de las ojivas del salón. Solo dos personas parecían ajenas a la conversación general: Beatriz y Alonso. Beatriz seguía con los ojos absortos en un vago pensamiento los caprichos de la llama. Alonso miraba el reflejo de la hoguera chispear en las azules pupilas de Beatriz. Ambos guardaban hacía un rato un profundo silencio. Las dueñas referían a propósito de la noche de difuntos cuentos tenebrosos en que los espectros y los aparecidos representaban el principal papel, y las campanas de las iglesias de Soria doblaban a lo lejos con un tañido monótono y triste. «Hermosa prima», exclamó al fin Alonso, rompiendo el largo silencio en que se encontraban, «pronto vamos a separarnos, tal vez para siempre». Las áridas llanuras de Castilla, sus costumbres toscas y guerreras, sus hábitos sencillos y patriarcales, sé que no te gustan. Te he oído suspirar varias veces, acaso por algún galán de tu lejano señorío. Beatriz hizo un gesto de fría indiferencia. Todo su carácter de mujer se reveló en aquella desdeñosa contracción de sus delgados labios. Tal vez por la pompa de la corte francesa, donde hasta aquí has vivido, se apresuró a añadir el joven. De un modo o de otro, presiento que no tardaré en perderte. Al separarnos quisiera que llevases una memoria mía. ¿Te acuerdas cuando fuimos al templo a dar gracias a Dios por haberte devuelto la salud que viniste a buscar a esta tierra? El joyel que sujetaba la pluma de mi gorra cautivó tu atención. Qué hermoso estaría sujetando un velo sobre tu oscura cabellera. Ya ha prendido el de una desposada. Mi padre se lo regaló a la que me dio el ser y ella lo llevó al altar. ¿Lo quieres? No sé, en el tuyo, contestó la hermosa, pero en mi país una prenda recibida compromete la voluntad. Solo en un día de ceremonia debe aceptarse un presente de manos de un deudo que aún puede ir a Roma sin volver con las manos vacías. El acento helado con que Beatriz pronunció estas palabras turbó un momento al joven, que después de serenarse dijo con tristeza: «Lo sé, prima, pero hoy se celebran todos los santos y el tuyo entre otros. Hoy es día de ceremonias y presentes. ¿Quieres aceptar el mío?» Beatriz se mordió ligeramente los labios y extendió la mano para tomar la joya sin añadir una palabra. Los dos jóvenes volvieron a quedarse en silencio y volvióse a oír la cascada voz de las viejas que hablaban de brujas y de trasgos, y el zumbido del aire que hacía crujir los vidrios de las ojivas y el triste y monótono doblar de las campanas. Al cabo de algunos minutos, el interrumpido diálogo tornó a anudarse de este modo, y antes de que concluya el día de todos los santos, en que así como el tuyo se celebra el mío, y puedes, sin atar tu voluntad, dejarme un recuerdo, ¿no lo harás?, dijo él, clavando una mirada en la de su prima, que brilló como un relámpago iluminada por un pensamiento diabólico. «¿Por qué no?», exclamó ésta
llevándose la mano al hombro derecho como para buscar alguna cosa entre los pliegues de su ancha manga de terciopelo bordado de oro. Después, con una infantil expresión de sentimiento, añadió: ¿te acuerdas de la banda azul que llevé hoy a la cacería? Y que, porque no sé qué emblema de su color, me dijiste que era la divisa de tu alma. Sí, pues se ha perdido y pensaba dejártela como un recuerdo. Se ha perdido. ¿Y dónde?, preguntó Alonso, incorporándose de su asiento y con una indescriptible expresión de temor y esperanza. No sé, en el monte, acaso. En el monte de las ánimas, murmuró, palideciendo y dejándose caer sobre el sitial. En el monte de las ánimas. Luego prosiguió, con voz entrecortada y sorda: tú lo sabes, porque lo habrás oído 1000 veces en la ciudad, en toda Castilla, me llaman el rey de los cazadores, no habiendo aún podido probar mis fuerzas en los combates como mis ascendientes, he llevado a esta diversión, imagen de la guerra, todos los bríos de mi juventud, todo el ardor hereditario en mi raza. La alfombra que pisan tus pies son despojos de fieras que he muerto por mi mano. Yo conozco sus guaridas y sus costumbres, y he combatido con ellas de día y de noche, a pie y a caballo, solo y en batida, y nadie dirá que me ha visto huir el peligro en ninguna ocasión. Otra noche volaría por esa banda, y volaría gozoso como a una fiesta. Esta noche, ¿a qué ocultarlo? Tengo miedo, ¿oyes? Las campanas doblan, la oración ha sonado en San Juan del Duero. Las ánimas del monte comenzarán ahora a levantar sus amarillentos cráneos de entre las malezas que cubren sus fosas. Las ánimas cuya sola vista puede helar de horror la sangre del más valiente, tornar sus cabellos blancos o arrebatarle en el torbellino de su fantástica carrera como una hoja que arrastra el viento sin que se sepa dónde. Mientras el joven hablaba, una sonrisa imperceptible se dibujó en los labios de Beatriz, que cuando hubo concluido exclamó con un tono indiferente, y mientras atizaba el fuego del hogar, donde saltaba y crujía la leña, arrojando chispas de 1000 colores: ¡oh, eso de ningún modo! ¡Qué locura! Ir ahora al monte por semejante friolera, una noche tan oscura, noche de difuntos. Y cuajado el camino de lobos. Al decir esta última frase, la recargó de un modo tan especial que Alonso no pudo menos que comprender toda su amarga ironía. Movido como por un resorte, se puso de pie, se pasó la mano por la frente como para arrancarse el miedo que estaba en su cabeza y no en su corazón, y con voz firme exclamó, dirigiéndose a la hermosa que estaba aún inclinada sobre el hogar, entreteniéndose en revolver el fuego: adiós, Beatriz, adiós, hasta pronto. Alonso, Alonso, dijo ésta, volviéndose con rapidez, pero cuando quiso o aparentó querer detenerle, el joven había desaparecido. A los pocos minutos se oyó el rumor de un caballo que se alejaba al galope. La hermosa, con una radiante expresión de orgullo satisfecho que coloreó sus mejillas, prestó atento oído a aquel rumor que se debilitaba, que se perdía, que se desvaneció por último. Las viejas, en tanto, continuaban en sus cuentos de ánimas aparecidas. El aire zumbaba en los vidrios del balcón y las campanas de la ciudad doblaban a lo lejos. Había pasado 1 hora, 2, 3. La medianoche estaba a punto de sonar y Beatriz se retiró a su oratorio. Alonso no volvía, cuando en menos de 1 hora pudiera haberlo hecho. ¿Habrá tenido miedo?
exclamó la joven, cerrando su libro de oraciones y encaminándose a su lecho, después de haber intentado inútilmente murmurar algunos de los rezos que la Iglesia consagra en el día de difuntos a los que ya no existen. Después de haber apagado la lámpara y cruzado las dobles cortinas de seda, se durmió con un sueño inquieto, ligero, nervioso. Las 12 sonaron en el reloj del postigo. Beatriz oyó entre sueños las vibraciones de la campana, lentas, sordas, tristísimas, y entreabrió los ojos. Creía haber oído a par de ellas pronunciar su nombre, pero lejos, muy lejos, y por una voz apagada y doliente. El viento gemía en los vidrios de la ventana. «Será el viento», dijo, y poniéndose la mano sobre el corazón, procuró tranquilizarse, pero su corazón latía cada vez con más violencia. Las puertas de alerce del oratorio habían crujido sobre sus goznes con un chirrido agudo, prolongado y estridente. Primero unas y luego las otras más cercanas. Todas las puertas que daban paso a su habitación iban sonando por su orden, estas con un ruido sordo y suave, aquellas con un lamento largo y crispador. Después, silencio, un silencio lleno de rumores extraños, el silencio de la medianoche, con un murmullo monótono de agua distante, lejanos ladridos de perros, voces confusas, palabras ininteligibles, ecos de pasos que van y vienen, crujir de ropas que se arrastran, suspiros que se ahogan, respiraciones fatigosas que casi no se sienten, estremecimientos involuntarios que anuncian la presencia de algo que no se ve y cuya aproximación se nota, no obstante, en la oscuridad. Beatriz, inmóvil, temblorosa, adelantó la cabeza fuera de las cortinillas y escuchó un momento. Oía 1000 ruidos diversos, se pasaba la mano por la frente, tornaba a escuchar nada, silencio. Veía con esa fosforescencia de la pupila en las crisis nerviosas como bultos que se movían en todas direcciones, y cuando, dilatándose, la fijaba en un punto, nada, oscuridad, las sombras impenetrables. «¡Bah!», exclamó, yendo a recostar su hermosa cabeza sobre la almohada de raso azul del lecho. «¿Soy yo tan miedosa como estas pobres gentes cuyo corazón palpita de terror bajo una armadura al oír una conseja de aparecidos?» Y cerrando los ojos, intentó dormir, pero en vano. Había hecho un esfuerzo sobre sí misma. Pronto volvió a incorporarse, más pálida, más inquieta, más aterrada. Ya no era una ilusión. Las colgaduras de brocado de la puerta habían rozado al separarse, y unas pisadas lentas sonaban sobre la alfombra. El rumor de aquellas pisadas era sordo, casi imperceptible, pero continuado, y a su compás se oía crujir una cosa como madera o hueso, y se acercaban, y se movió el reclinatorio que estaba a la orilla de su lecho. Beatriz lanzó un grito agudo y, arrebujándose en la ropa que la cubría, escondió la cabeza y contuvo el aliento. El aire azotaba los vidrios del balcón. El agua de la fuente lejana caía, y caía con un rumor eterno y monótono. Los ladridos de los perros se dilataban en las ráfagas del aire, y las campanas de la ciudad de Soria, unas cerca, otras distantes, doblaban tristemente por las ánimas de los difuntos. Así pasó 1 hora, 2, la noche, 1 siglo, porque la noche aquella pareció eterna a Beatriz. Al fin despuntó la aurora. Vuelta de su temor, entreabrió los ojos a los primeros rayos de la luz.
después de una noche de insomnio y de terrores. Es tan hermosa la luz clara y blanca del día. Separó las cortinas de seda del lecho y ya se disponía a reírse de sus temores pasados, cuando de repente un sudor frío cubrió su cuerpo. Sus ojos se desencajaron y una palidez mortal decoloró sus mejillas. Sobre el reclinatorio había visto sangrienta y desgarrada la banda azul que perdiera en el monte, la banda azul que fue a buscar a Alonso. Cuando sus servidores llegaron despavoridos a noticiarle la muerte del primogénito de Alcudiel, que a la mañana había aparecido devorado por los lobos entre las malezas del monte de las ánimas, la encontraron inmóvil, crispada, asida con ambas manos a una de las columnas de ébano del lecho, desencajados los ojos, entreabierta la boca, blancos los labios, rígidos los miembros, muerta, muerta de horror. Dicen que después de acaecido este suceso, un cazador extraviado que pasó la noche de difuntos sin poder salir del monte de las ánimas y que al otro día, antes de morir, pudo contar lo que viera, refirió cosas horribles. Entre otras asegura que vio a los esqueletos de los antiguos templarios y de los nobles de Soria enterrados en el atrio de la capilla levantarse al punto de la oración con un estrépito horrible, y caballeros sobre osamentas de corceles perseguir como a una fiera, a una mujer hermosa, pálida y desmelenada, que con los pies desnudos, sangrientos y arrojando gritos de horror, daba vueltas alrededor de la tumba de Alonso. Gustavo Adolfo Bécquer, poeta y escritor español. El Monte de las Ánimas es un relato de terror gótico que fue publicado en el año 1861 en un periódico madrileño llamado El Contemporáneo. En él, Bécquer introduce a los lectores en una atmósfera de miedo y terror que no declina en ningún momento. A su vez, la obra está plagada de imágenes, metáforas, descripciones que ejercen un poderoso efecto sobre quien está leyendo. El Monte de las Ánimas reflexiona sobre los límites que puede llegar una persona narcisista para conseguir dominar a los demás. En este caso, Beatriz lo envió a la muerte a su primo porque ella sabía que él tenía miedo, pero a través de sus ironías lo atacó en su valor para lograr que fuera al Monte de las Ánimas. Por otro lado, vemos lo que puede llegar a ser una persona cuando ama a otra para complacerla, tanto que no llega a medir los riesgos que corre su vida. Al final vemos que existe un castigo, porque Beatriz queda vagando, gritando de horror alrededor de la tumba de Alonso.
La literatura gótica se extendió por todo el mundo y además a través del tiempo. No solamente podemos apreciar los escritos de los clásicos, sino también hay poetas actuales, poetas nuevos, poetas contemporáneos que están publicando en distintos sitios de la red, que son autores de libros, que tienen páginas, que publican en YouTube, y que dentro de todos los géneros que cultivan también se encuentra el gótico. Así que hoy les traigo autores actuales, como por ejemplo Marcela del Carmen Río Seco, de Argentina; Katia N. Varillas, de Nicaragua; Nur Shaham, de Argentina; Milagros Rubio, de España. Espero que disfruten de estos relatos y de la poesía de estos autores. El visitante nocturno. Relato de Marcela del Carmen Río Seco, Argentina. Era una noche negra, muy fría, con una llovizna helada que mojaba y entumecía hasta los huesos. El silencio como centinela se había detenido, goteando abismos de nostalgias y melancolía. No hacía falta mucho para presentir las soledades que gravitaban a altas horas de la noche, donde casi ni un alma se aventuraba a caminar en las calles, aburridas de tanto asfalto gris e inerte. Transcurrían las horas calmas ante el sosiego nocturno del descanso bendito, bajo el calor de las cobijas de las camas. Todos dormían. Todos, menos el tiempo que afanosamente tejía brechas imposibles entre lo real y lo intangible. Entre las sombras nocturnas, una mancha oscura se deslizaba apenas perceptible entre las arboledas y aceras mojadas. Parecía caminar algo errático, como tratando de orientarse, como si el paisajismo del lugar hubiese cambiado, dejando un escenario muy distinto al conocido. Pero las oscuridades noctámbulas suelen cambiarlo todo, como una suerte de broma o quimera del destino, que con afán de divertirse juega un poco y erra caminos. No fue muy difícil encontrar el frente de la casa, que sumida y oculta entre adelfas y catalpas dejaba entrever los aleros de un techo de losa. Allí se detuvo, un poco indeciso, un poco temeroso y algo confundido por momentos. Se podía ver su andar lánguido e empapado de mustias soledades, más que del aguacero que cambiaba su ritmo de suave a violento de vez en vez. La casa se encontraba detrás de unas rejas altas, rodeada de oscuridades, apenas iluminada en tramos por las luces que vigilaban como soldados la calle. Los árboles poco la dejaban lucirse, cuando se hizo presente un ente misterioso y de poca noción del tiempo. No sentía frío, porque ya estaba frío. Enjuto y de osamenta fresca, la órbita de sus ojos se presentaban oscuras, profundas,
una oquedad que daba miedo. Sus manos hacia los lados caían pesadamente como péndulos rendidos a la gravedad. Aún calzaba sus zapatos, que solo usaba en fechas festivas o encuentros importantes. Se advertía que el traje le quedaba una talla más grande. Recordaba haberlo comprado no hacía mucho y le quedaba perfecto. No lograba comprender qué acontecía a su alrededor, ni cómo había llegado hasta ese sitio. No recordaba mucho, en realidad. Era como si no lograse recordar más allá de aquellos momentos en que se encontraba deambulando por aquella calle. Sabía que algo había ocurrido, algo que en su momento le asustó mucho, pero no podía recordar qué ni cuánto. Pero no olvidaba aquella promesa, esa que diera un día antes de que su corazón dejó de latir en su pecho, dejando solo un vacío oscuro. Sabía que era joven, sabía que amaba a una bella mujer, pero no lograba recordar su nombre. No podía llevar a su memoria aquella identidad vedada de su propio ser. Lo que no había olvidado era esa invitación, el momento exacto en que su corazón dio un vuelco en su pecho, ahora vacío y profundamente solo. Una invitación que esperaba hacía tiempo, una invitación para desayunar con su amada. Aquella tarde en que habían quedado solos, mirando las fotos del reportaje que le habían hecho a un gran poeta cuyo nombre no viene al caso ahora. Ella le miró con ojos pícaros y le dijo: ya es tarde, tenemos que decidir qué fotos pondremos en la portada. Un buen desayuno con pastel nos ayudaría y podríamos platicar de la próxima nota. Su respuesta no fue inmediata. Incrédulo a lo que escuchaba, quedó mirándola, pasmado y perdido en aquellos ojos verdes. Balbuceó un par de eses y quedó allí, en su intento de respuesta. Tomaré eso como un sí, le había respondido. Ya sabes dónde vivo, te espero mañana. Tomando su abrigo y guiñándole un ojo, salió presurosa. Siempre andaba con el tiempo justo. Entonces, una sonrisa se pintó en su cara y sin demora tomó su chaqueta y salió tras ella. Se encontraba del otro lado de la calzada, esperando un taxi. Le hizo señal para que lo espere y corrió a confirmar que iría y llevaría algo para acompañar. Y eso era todo. Los recuerdos se desvanecieron, se perdieron en un laberinto de sonidos que se fueron apagando y reemplazando por el goteo de la lluvia. No sabía con exactitud cuánto tiempo había transcurrido, ni si era la hora pactada, pero allí estaba, y no pensaba marcharse. Había olvidado comprar algo en el camino, pero se disculparía luego, con la excusa de otro encuentro. Se había retrasado un poco, y su apariencia había cambiado, y el reloj se había parado a la hora exacta en que su conciencia corpórea se había esfumado. Entró y caminó esos 5 metros que se adentraba la casa y se detuvo frente a la puerta. Dentro de la vivienda se escuchó el timbre 1, 2, 3 veces. Todos sus moradores se alertaron y sigilosamente cada uno desde sus cuartos se hicieron presentes en la sala. Miraron a través de las rendijas de la persiana, con cautela y con miedo, puesto que, para tocar el timbre, había que pasar las rejas, cerradas con llaves, caminar 5 metros para llegar a la puerta,
Además, llovía, hacía frío y nadie les había dicho que iría, mucho menos a esas horas de la madrugada. Mientras miraban quién era el visitante nocturno, nuevamente el timbre resonó, una cuarta y una quinta vez. Pero desde la ventana, frente a la puerta, no se veía nadie. As I lay me down, heaven hear me now. I'm lost without a cause, after giving it my all. Winter storms have come and darkened my sun. After all that I've been through, who on earth can I turn to? I look to you, I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. Sinking to rise no more, searching for that open door. And every road that I've taken led to my regret, and I don't know if I'm gonna make it. Nothing to do but lift my head. I look to you. After all my strength is gone, in you I can be strong. I look to you. I look to you.
look to you. Ooh, I look to you. De Libaciones del Intelecto, por Katia N. Varillas. El espantajo de los años 1600. Son los años 1600 en una Alemania dividida en protestantes al norte y en católicos al sur. Ambas partes enfrentadas en la desastrosa Guerra de los 30 años, período comprendido del año 1618 al 1648, que arrojó la desaparición de la autoridad imperial y una desintegración aún más profunda en el moribundo Reich. En ese interín, un alma afligida divaga de norte a sur. Era la energía de Dieter Wagner, quien hubo muerto apuñalado. Su cuerpo lo encontraron casi irreconocible flotando en una de las pilas de aguas negras de la ciudad en estado de descomposición. Para Dieter, el tiempo no era más que una ilusión que albergan los seres humanos al soñar con la inmortalidad. Después de tanto vagar, se detiene en un punto medio y por breves instantes parece vacilar. Su halo corre como niebla densa y se detiene a la entrada de la vieja hemeroteca, la única de la ciudad. Su energía traspasa las paredes y entra al recinto. Quienes en ese momento estaban en el sitio quedan pasmados. Era como si un remolino de aire frío fluctuara por cada rincón del local. La sensación era extraña y producía miedo. Mientras el temor se desvanecía un poco, el espectro iracundo de Dieter jala una silla y se sienta, dejando caer sobre la mesa un aliño de periódicos mohosos y amarillentos que se dispone a revisar, luego de husmear entre los estantes donde yacían los diarios en los que aparecería, sin duda alguna, el relato de su desaparición. El asombro de las personas que estaban visitando la bodega de los periódicos se acrecentó. Los que pudieron moverse lo hicieron en un desborde desesperado y no pudieron salir por la única puerta de acceso al local, porque ésta, que permanecía abierta, había sido misteriosamente trancada. Los demás visitantes quedaron estupefactos, inmóviles, sentados en sus asientos con los pies pesados como ladrillos de cemento, la lengua dormida y los ojos desorbitados. La situación era rarísima y el repelús que causaba aquella entidad desconocida era algo difícil de explicar. Las horas transcurrían inescrupulosamente. El sonido del péndulo del reloj no dejaba de sonar acompasadamente sobre los halos del silencio. Pasado un buen rato, y luego de buscar y buscar, Dieter descubrió en uno de los diarios la historia y la trama y la trampa que le tendiera su asesino voraz. Al encontrarse con la verdad, se enfurece y enojado dice: «¡Scheisse!». No podía creer que quien lo había asesinado de una puñalada por la espalda era ni más ni menos que su hermano Anton Wagner. Todo por quedarse con la supuesta herencia de sus padres. ¡Qué desilusión! El ente armó una alaraca dejando caer al piso con un soplido destructor todos los jarrones de cristal que sostenían ramos de flores semivivas. El agua repasada al interior de estos pudría los tallos. Su enojo fue tal que parecía que un terremoto azotaba el local. Una explosión uniforme fue la que soltaron los recipientes al momento de caer al piso y estallar, como encadenados, uno tras otro. Trozos de vidrios salieron disparados cual dardos soltados por una cerbatana. Algunos pétalos secos se desprendieron de las flores levitando despacio de un lado al otro como almas sin rumbo. Todo lo anterior aparece publicado
en los diarios y reportes dados por quienes presenciaron estas escenas dramáticas. El ente etéreo, en su furia, deseaba hacerse notar, mas quienes eran asiduos visitantes, los aldeanos, no sabían qué pensar. Siguieron armando un molote, deseaban correr y escapar de aquel suceso fantasmal, mientras las llamas de las velas que alumbraban el local pálidas fallecían. El edificio quedó abrumado y mucho más sigiloso por la negrura fatal de la oscuridad que, como una daga, atravesaba la valentía del sujeto más bizarro. Ante la mirada atónita de los presentes, por el tragaluz del sitio entraron chispas de luces multicolores que dibujaban algo así como un ángel con un arpa y otro con una trompeta. Los alados extendían sus manos como invitando al invisible a acompañarlos. Era como si estuvieran, además, dándole algún tipo de mensaje. En ese momento todo se aquietó. Solamente vimos cómo una estela gris subía lento al ritmo de unas melodías disonantes que terminaron absorbiéndole hasta desaparecer. El miedo de la gente que quedó atrapada dentro, poco a poco se disipó. No sabían si habían soñado con aquel reflejo succionador que, en una sola aspiración, a la energía volátil al más allá se llevó. 5 siglos han pasado y, de época en época, los lugareños mitificaron aquel raro suceso. Hoy día mantienen la creencia de que esa esencia espectral vive y se alimenta de los bríos corporales de quienes se acercan por allá. La gente afirma que muchas de las veces que han visitado la antigua bodega de periódicos viejos han sentido una presencia extraña y huraña e inusual. Otros dicen que una respiración fuerte sopla tras las llamas de los quinqués que dan el toque gótico e imperial a la longeva construcción y hasta se atreven a asegurar que todo ese enigma provoca una pesadez que estigmatiza el aire que allí se respira. Katia N. Varillas. Libaciones del intelecto. Antología. A shepherd or teacher is what you
could be, or maybe a fisherman out on the sea, or maybe a carpenter building things. But who would imagine a king? It was so clear when the wise men arrived and the angels were singing your name, that the world would be different, 'cause you are alive. That's why heaven stood still to proclaim. One day an angel said quietly that soon he would bring something special to me, and of all of the wonderful gifts he could bring, who would imagine, who could imagine, who would imagine a king? El camino de la muerte. Autora Nur Jahan. Argentina. Derechos de autor reservados. Entre sus dedos fríos sujetaba la cuerda roja. Rompía en llanto sin lágrimas entre los despojos de su mortaja oscura. Vacilante, pero con premura artística, tensó el cordón entre sus dedos, cual artista evoca sensaciones antes de una obra. Sus dedos percibían un breve latir caliente. Era la vida que pujaba en sus últimos instantes. Dulcemente, como quien corta una rosa, sesgó la cuerda y el alma se hizo presente, tan pálida y hermosa como una tormenta de nieve. Si hubiera existido una brisa, sus cabellos hubieran levitado ingrávidos, como si de finos hilos de ébano se tratase. Sin embargo, era la muerte inerte y espesa, tan espesa que nada había, ni brisa ni sonido, pero aún seguía siendo hermosa, con la palidez mortuoria y su andar de musa taciturna. Y así se fue, entre la espesura de la noche, esas noches en las que el silencio ensordece y los llantos hacen ecos opacos entre las sombras. Se fue hermosa y fría, con sus cabellos negros y su piel de nieve. La muerte se quedó por un instante marcada por el luto de otra vida, por la desidia del tiempo que no era suyo y guardando respeto al alma que partía. Luego ajustó sus ropas a sus huesos y emprendió su camino errante y lento, aquel que solo la muerte habita y de vez en cuando se cruza con las almas que parten y no vuelven.
walls I built, well, baby, they're tumbling down. And they didn't even put up a fight. They didn't even make a sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel now. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. It's the risk that I'm taking. I ain't never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Feel your halo. Feel your halo. Feel your halo. Feel your halo. Hit me like a ray of sun, burning through my darkest night. You're the only one that I want, and I'm addicted to your light. I swore I'd never fall again, but this don't even feel like falling. Gravity can't forget to pull me back to the ground again. It's like I've been awakened. Every rule I had you breaking. The risk that I'm taking, I'm never gonna shut you out. Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Feel your halo. Feel your halo. Feel your halo. Feel your halo. Feel your Everywhere I'm looking now, I'm surrounded by your embrace. Baby, I can see your halo. You know you're my saving grace. You're everything I need and more. It's written all over your face. Baby, I can feel your halo. Pray it won't fade. Feel your halo. Feel your halo. Feel your halo. Me iré. Un poema de Milagros Rubio en mi voz. Me iré. Me iré de este camino de piedras y espinas y me iré como llegué a él. Con lágrimas del mar de las ausencias, sin ningún ser amado a mi derecha, sin un te amo en mis regazos, sin un hijo que me quiera. Y me iré escapando dulcemente, y en esa oquedad que quema mis sentidos, en ese malnecido
silencio, en ese tatuaje impreso en mis senos de una madre que no pudo dar el pecho. Y así, de esta manera os libraré de castigos, romperé esas cadenas que nunca deseasteis poseer a mi lado. Os volverá a llover en vuestro jardín amapolas y hermosas fresas, sabrosas ambrosías, miel y queta, y beberéis elixires de libertad de emociones. Caerán en vuestras manos estrellas que os harán brillar en vuestros hados, y esa será mi herencia. Despojaros de obedecer a sentimientos no deseados. Libertad, seréis cómplices de la luna llena, la que os acuna en la noche ciega. Ya no veréis mi rostro cómo se descompone del dolor de haber parido y no haber sido amada por mis hijos. Me olvidaré de todas las rosas negras en mi sepulcro en vida. Quizás con mi muerte mis rosas sean lilas. Por fin descansaré de tanto rechazo, de tantos siglos muertos en cada parada de un tren casi sin ritmo, apenas sin vida. Aguaceros de colores en mis ciegas pupilas y en vuestros corazones. Un olvido. Y en la tierra se me descarga el alma por amaros tanto, quizás allá, en el horizonte donde reposa el crepúsculo, en el óbito de mis sueños, descanse mi dolor y sea de apariencia eterna por vosotros, mi corazón. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful release. Memories seep through my veins. Let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight. In the arms of the angel, fly away from here, from this dark, cold hotel room, and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. So tired of the straight line, and everywhere
your back. Storm keeps on twisting. Keep on building lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings me to my knees in the arms of the angel. Fly away from here, from this dark cold hotel room and the endlessness that you fear. You are pulled from the wreckage of your silent reverie in the arms of the angel. May you find some comfort here. You're in the arms of the angel. May you find some comfort here. Las fuentes consultadas para hacer este trabajo son elespejogótico.blogspot.com, literatura.us, epdlp.com, culturacolectiva.com, espectáculosbcn.com, journals.openedition.org, eternacadencia.com.ar, eventos.udesa.edu.ar, vanguardia.com.mx, mundorelatos.net, cuatrobastardos.com, estacionlibro.com.ar, Buenos Aires Gothic Literature wordpress.com, ardea.unbm.edu.ar, educ.ar, Mundo Poético Gabu Bronte en YouTube, canal de YouTube Damaski, Valdemar.com, revista Poémame, cervantesvirtual.com. Heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do ya? When it goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah.
faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty and the moonlight overthrew ya. She tied you to her kitchen chair, she broke your throne and she cut your hair, and from your lips she drew the hallelujah. 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 Maybe there's a God above, but all I've ever learned from love is how to shoot somebody who outdrew ya. It's not a cry that you hear enough. It's not someone who's seen the love. It's a call and it's a broken hallelujah. Alexandra. Y llegamos así a la sección Los poetas elegidos. Los dos poetas que elegí esta semana del grupo literario Escribiré poesía para ti de Iván Cosme son Carlos Sol, de Perú. Título: Mi sino es amarte. Y Vania Elisa Prata, de Brasil, con el poema Una noche no es suficiente. Dos hermosos poemas, espero que los disfruten. Son apasionados, son románticos, creo que les van a gustar. Y después un poema mío que se titula Tu paranoia y la mía. Espero y deseo que sea del agrado de ustedes. Letras de Carlos Sol, Perú. Mi sino es amarte. Hojarasca se hace mi andar sobre azafranado suelo, con hojas que van cayendo, mientras mi pensar sin ti va muriendo. ¿Qué he de hacer posible en lo imposible, si en mi vida eres mujer, sombra ineludible que ciega mi acontecer? Aún por mis venas corres, por eso cerca te siento. Sin celo, sin rencores, ocupas mi pensamiento con sus ansias y temores.
Día y noche voy contigo, añorando me sientas. No importa, como amigo, porque así mi ilusión alientas. Y por ese aliento te sigo. No sé sufrir en lo silente, ni padecer por sufrimiento, sin importar lo que afrente. No me asusta el desaliento, si mi destino es amarte. Mi sino es amarte. Carlos Sol. Derechos reservados de autor. Perú. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. No one else can make me feel the colors that you bring. Stay with me while we grow old, and we will live each day in springtime. Un poema de Vânia Elisa Prata, de Brasil. Una noche no es suficiente. Estamos tan lejos el uno del otro, amor. Te extraño mucho. Nunca pensé que este tiempo separados me haría amarte aún más. Todo lo que hago es contar los días hasta que pueda estar contigo de nuevo. Quiero poder mirarte, tocar tu rostro, besarte y sentir el calor de tu cuerpo junto al mío. Ya me imagino cómo será este encuentro, la ansiedad invadiendo el corazón. Qué ganas de estar entre tus brazos y estar muy acurrucada escuchando tu respiración. En este momento quiero que el tiempo se detenga, que tú y yo nos rindamos a esta emoción y hagamos el amor como la primera vez, con tanta intensidad y pasión que una noche será muy poco para querer tanto. Quiero que esta noche dure para siempre, corazones, mentes y cuerpos entrelazados en este vínculo permanente de amor. Una noche no es suficiente. Vânia Elisa Prata. Derechos reservados de autora. Brasil. Diosma Patricia Davis en voz y edición. Desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina. Tu paranoia y la mía. Tal vez mi paranoia es la tuya, o mi paz sea la que te ame, o no. Quizás eres forma de mi placer, tal vez mi inseparable dolor. No lo sé, o lo sé muy bien. Puede que te ame, o nunca. Puede que te odie, jamás. Por mi mente pasas, libre en mí dibujas. Locura le imprimes a mi divagar. Tal vez, quizás,
nunca, o siempre, no sé, será. Tu paranoia y la mía. Diosma Patricia Davis. Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Argentina. Derechos reservados de autora. There's so many things I wanna get to know. I wish that I could stay, but I gotta go, so I'ma call you tonight. I will, baby, just as soon as I get time alone. I'ma call you tonight. I will, baby, just as soon as I get home. That's the way it goes in life. You get busy when you just don't wanna. There's never enough time, day or night. You have to make it so, baby, I'm gonna make a way to connect. 'Cause your face is one I can't forget. I feel like I know you from another life, and it makes me wish I wasn't so pressed for time. Oh, I can't catch my breath, 'cause you take it away. The best writer in town could not find words to say. How there's so many things I wanna get to know. I wish that I could stay, but I gotta go, so I'ma call you tonight. I promise, baby, I will, baby, I will, baby, just as soon as I get time alone. Soon as I get time alone, I call you, baby, I will, baby, just as soon as I get home. Oh, destiny, I believe in it, meant to be. Don't you see it's possible that with this kind of magic anything can happen? And if you wanna know, then stay by the phone. Just stay by the phone. I can't catch my breath, 'cause you
Y llegamos al fin de este séptimo programa, que estuvo dedicado a la poesía gótica. Espero que les haya gustado, que haya sido entretenido. La semana que viene vamos a seguir con más poesía gótica, porque me quedó mucho material y quiero agradecer especialmente en este programa a Marcela del Carmen Río Seco de Argentina, que me ayudó colaborando con varios audios que pertenecían a su evento, eran relatos que pertenecían a su evento Más allá del miedo, y que realmente eran fantásticos todos. Así que gracias a ella pudieron disfrutar de la parte de los poetas actuales, donde se leyeron varios relatos y también poesía. La poesía pertenece a Milagros Rubio, de España. Le agradezco muchísimo. Y yo ahora me despido, les dejo un abrazo gigante a todos y los espero la semana próxima con más poesía. Les digo como siempre, que se dejen acariciar por el beso de terciopelo que tiene la voz de la poesía. Diosma Patricia Davis, desde Buenos Aires, ciudad autónoma de Argentina.